y al otro. Oye, aquí está Roberto Gil. Bueno, no aquí, pero ya está. ¿En No sé si lo Acapulco? quiera saludar. No, no está en Acapulco. A ver No, si lo convenzo de que se jale para acá. Está bien bonito. ojalá me hubieras invitado. Aquí uno sufriendo. Buen día a todos. Hola, Gil. Solo No sabía Acapulco que es estabas bello. ahí, Giles. Te Aquí estaba estaba hablando yo. mal de ti. Acaba de Sí, sí, entrar. alcancé a escuchar. Alcancé a escuchar. Tengo mis dudas de ese celo que muestras, que revelas. Tengo mis dudas. No se Pero peleen por mi amor. hago mi mayor esfuerzo. No se No, peleen saludos a por mi todos. amor. Tengo para todos. Y fíjate nada Eso. más. No, qué Ay, gusto saludar a Germán. Bienvenido a esta mesa. Al Siempre es contra. grato no sé si se escucharte. va a quedar. ¿Te vas a quedar, mi querido Germán, o te tienes ¿No? que ir? Lo que ordenes, lo que Yo, ordenes. yo, Yo oigo a Gil ahora. yo digo que al modo 4T hay que someter a votación que ya se quede. ¿Verdad que A sí? consulta, que se someta a consulta. Y El que que ya nos vaya por la acompañe. afirmativa, suscribimos. Ya Sí, quédate, ya Germán. repartimos Ya, ahora el acordeón. A ya favor. estamos. A ver, aquí yo oigo. Bueno, pues está Gil, está Rosario y está Max. Ya están todos, ¿no? Ya estamos Allá todos. andamos. Saluden a Germán, saluden aquí a Hola, Germán. Germán. Germán, ¿cómo estás? Tú Te eras parte queremos, de esta Germán, te queremos. mesa. Eras parte de esta mesa inicialmente. Sí. Rosario, qué gusto verte, Rosario. Y luego Igualmente, se yo nos también. fue. Hola. Se Lo nos que pasa fue. es que alguien se quejó de sobrerepresentación. A ver, Gil, pues ya contesta, habla. Súmale a yo lo que coincido. dijo Germán. Sí, por supuesto, da en el centro de la mayor debilidad de la reforma, además de la forma de construcción que no la respaldan ni sus aliados, pero sobre todo el silencio de esta reforma relacionado con el crimen organizado es detestable, sobre todo después de lo que acaba de suceder. Acaba el Estado mexicano de abatir a uno de los criminales más sanguinarios, más poderosos en la historia reciente. No solamente eso, en los 18 meses que corren entre julio del 2024 y el domingo pasado, por presión de Estados Unidos, se han descabezado a las dos organizaciones criminales más importantes de la historia reciente. No solamente el abatimiento del Mencho, insisto, sino también la extracción del Mayo y la rendición de los hijos del Chapo, que están colaborando activamente. En 18 meses se le ha dado la vuelta estructuralmente a estos dos cárteles, y lo que vendrá hacia adelante, pues hay que verlo con mucho cuidado. No solamente frente a este escenario de descomposición, de influencia terrible del crimen organizado, esta reforma, que no es una reforma porque no hay textos, a mí me parece verdaderamente de escándalo que se presente una reforma en un PowerPoint sin textos, sin detalles. Ahorita hablaba Germán de algunos elementos como la lista A y la lista B de la representación proporcional. Hay muchísimos matices de esas posibilidades de listas, dependiendo de porcentajes de votación o de voto nominal, Claro, si es por claro. circunscripción, si es por estado. O sea, me parece que revela una enorme, por un lado, insensibilidad de dónde está el problema de fondo, que es crimen organizado, y por el otro lado, de una improvisación verdaderamente cuestionable, porque en los detalles está el diablo. A lo que decía Germán del financiamiento, yo agregaría dos cosas. Esta reforma no dice absolutamente nada de cómo debe reaccionar el sistema electoral a, por ejemplo, el asesinato de candidatos. ¿Es posible que un proceso electoral siga cuando uno de los competidores ha sido aniquilado, asesinado por un cártel? ¿Puede seguir ese proceso electoral? ¿O debiera suspenderse precisamente para cambiarle los incentivos al crimen organizado de no ultimar a candidatos y decidir quién está en la boleta? ¿Cómo puede seguir un proceso electoral cuando uno de los candidatos lo asesinaron? Simplemente no me hace ningún sentido. Y la otra es cómo, y Germán lo decía hace poco en un foro, cómo evitamos esa otra forma de intervención del crimen organizado, que es operar políticamente las elecciones. Robarse las casillas, secuestrar a los representantes, movilizadores, a los funcionarios de casilla, meterle votos a las urnas.
Eso no es especulación, no es una hipótesis, no es una probabilidad. Ya lo vimos por lo menos en Michoacán, en Sinaloa, en Tamaulipas recientemente. ¿Dónde están los antídotos en esa reforma electoral? No existen. Porque esta reforma está construida sola y exclusivamente a que Morena consolide su hegemonía y ya no tenga que depender de nadie más. Ya les empezó a molestar tener que construir alianzas con el PT y con el Verde. Ya es mejor deshacerse de ellos y construir su propia sobrerepresentación Claro. desde el propio sistema electoral mismo. Morena es el primer lugar en la gran parte de los distritos y en la otra parte es el segundo lugar. Exacto. Entonces se va a quedar con el primer lugar y con el segundo lugar. Digo, solamente por intuición, solo en muy pocos distritos Morena está en el tercer lugar. Entonces es hasta de lógica pura que lo que quieren hacer es excluir a las minorías, a sus propios aliados, precisamente para construir una sobrerepresentación artificial como lo hemos visto en los últimos años. Rosario, y ahora si quieres Germán contestas. Rosario. Bueno, buenos días a todos, a todas. Mira, Adela, yo también me puse aquí un paisaje de palmeras de arte tanto. No estoy en Acapulco, pero estoy entre palmeras. Haces Yo bien. totalmente escuché parte de la entrevista que le hiciste a Germán y por supuesto coincido con el punto de vista de Roberto. El punto nodal de lo que debiera ser una reforma electoral, que me parece, y sigo insistiendo, momento totalmente inapropiado, después de lo del domingo, cuando se requiere unidad en torno al Estado mexicano para enfrentar este adversario, este enemigo común que es el crimen organizado. ¿Por qué introducir un elemento que fractura o divide en principio al oficialismo, a sus propios aliados, pero que polariza y enfrenta a la oposición? Entonces yo creo que para empezar no es el momento, y coincido en que es una absoluta falta de respeto al Congreso presentar y a los mexicanos una iniciativa en PowerPoint y decirnos que hasta el lunes conoceremos y se presentará esta iniciativa. Y me parece una falta de respeto que Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, diga que como sea y como vaya la reforma, ellos así la van a aprobar sin modificar una sola coma. ¿De qué estamos hablando? Pero más allá de eso, el punto central es la ausencia total de control, fiscalización y evitar que el crimen organizado siga incidiendo en la política y en las elecciones. No se toca. ¿Y por qué no se toca? Esta es la gran pregunta. ¿Por qué no se puede poner en el centro una discusión? De esta naturaleza. Porque no pueden hacerlo, porque se han beneficiado de ese dinero y ellos mismos se denuncian y entonces nos presentan la reforma en una foto con un cuate que en un libro de ellos mismos se dice que utilizó 27 mil millones de pesos para financiar campañas de Morena, y en ese mismo libro se dice que los vínculos de ese personaje con el rey del Huachicol, en fin, es decir, no pueden plantear este tema porque sería cortarse una mano. Y yo creo que entonces la gran pregunta es, ¿vamos a seguir eligiendo narcopolíticos? ¿Vamos a seguir teniendo alcaldes como los de Tequila? ¿Vamos a permitir que el crimen organizado incida directamente en las elecciones? Yo creo que eso es lo que nos debieran preguntar y eso es lo que se debiera poner en el centro, y por lo tanto me parece que esta reforma electoral no atiende al problema central. Pero además, yo quiero recordar, porque pues muchos de ahí son fueron mis compañeros. A ver, Pablo Gómez se la pasó discutiendo en el PRD y planteando que no hubiese sobrerepresentación. Tenías 15% de los votos, era el 15% de las curules que debieras de tener en el Congreso. El 30%, el 30%. Cada voto expresado en el porcentaje de curules. Y ahora nos plantea un procedimiento todo complejo que en efecto no permite, o más bien abunda la sobrerepresentación que ya artificialmente tienen y que ahora ya quieren legalizar.
A ver, Max, ¿qué tienes que decir al respecto? Max, no sé si Sí, tú conozcas a Germán, Max, sí, Max, Germán. cómo no, tengo gusto conocer a Germán. Pues coincido en, por lo menos a mí también me hubiera encantado ver, no sé si venga porque pues, esos son puntos generales, habrá que ver la iniciativa, cómo se presenta finalmente, sí, posponer el tema de la elección judicial, que no solamente pega en lo federal, sino nos pega en lo local. ¿No? Y creo que hacerlas coincidentes no es exactamente la mejor idea. Ojalá que quede incluida. Debo decir, y creo que yo lo he manifestado en esta mesa, me encanta el tema del Senado, es decir, que se eliminen las plurinominales del Senado, porque las minorías ya están expresadas justamente en esa primera minoría, que ya existe esa figura y las plurinominales lo único que hacen es romper con el pacto federal, ¿no? Con los elementos fundacionales de esta nación. Y yo creo que, y esperaría que los senadores que representan estados que se ven en minoría en términos comparados con otras entidades que tienen más senadores, insisto, y que rompe el pacto federal, pues que estén apoyando por lo menos esta parte de la iniciativa, ¿no? Es algo muy relevante. En general, no, y esto es una cuestión que yo estoy seguro que le hemos visto todos en esta mesa, no existe una fórmula que le asegure a ningún partido, al menos como está planteada esta, pues que se van a quedar para siempre. Más bien quizá la sorpresa o la desilusión es cuando esto no funciona. No creo en realidad que el establecer estos criterios en los diputados donde todos se votan de alguna manera directamente, ya sea los de mayoría, los de primera minoría o los que van en esta lista, pero que se ordena, así lo quiero entender, son votados de forma directa, pero corriendo algunos ejercicios, a ver, me voy solamente al Senado. Al margen de que esto cambia conforme cambian las preferencias electorales, si no estaríamos hablando de un siglo donde han gobernado tres distintos partidos políticos, en lo que va de este siglo que todavía pues no, todavía no llega ni a su tercera parte, ¿no? Pero a ver, en el Senado, vamos a hacer un supuesto. Morena gana 25 entidades, ¿ok? Tiene 7 primeras minorías, suponiendo que logra, de todas las que no gana, tiene las 7 primeras minorías. Tendría 57 escaños en el Senado. Pensando esto que pues que como partido, solamente como partido, y en un esquema complicado con los aliados donde hay cierta distensión ahí y cierta problemática. Pues mira, sí logra la mayoría simple, pero queda muy lejos de la mayoría calificada, ¿no? Entonces, esto de los dominios absolutos o que se busca para refrendar el poder que tienen hoy, pues no me salen las cuentas. No sé cómo le harían en ese caso. Y veo en algunos partidos de oposición, pues verdaderas oportunidades en las primeras minorías, en las cámaras de diputados, porque, insisto, las preferencias electorales no son las mismas. Aquí la estamos, pues de alguna forma, poniendo en términos de la elección del 24, que fue una gran elección para Morena, de entidades que tienen un fenómeno que también creo que, supongo todos reconocemos que es el desgaste que genera el poder y que probablemente en algunas entidades que tienen pues un número de distritos relevante, las tendencias pudieran cambiar de manera importante, como cambiaron para el PRI, como cambiaron para el PAN, como volvieron a cambiar para el PRI y como en algunos lugares, particularmente en municipios, han cambiado para los partidos de la 4T, de Morena o de la izquierda en general. Híjole, yo no estoy tan segura. Germán, ¿ahí sigues? Sí, aquí estoy, Adela. ¿Qué opinas tú? Bueno, pues la verdad es que sí, yo también tengo Yo tengo mis dudas, ¿eh? cierta duda, pero yo, 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 yo estoy de acuerdo en la parte inicial que dice Max. O sea, esos de la lista del Senado sí es un chipote ahí, que Rosario, y yo creo que Gil también se acuerda, se deben acordar. Esa fue una idea de Porfirio Muñoz Ledo, que quería ser el senador vitalicio.
De hecho, propuso en que... el PRD hubo voces en contra de que hubiera esa lista. Sí, claro, no, por supuesto, pero pero lo quiero decir por esto, Sí. porque Porfirio, en algunos países, los expresidentes de la República son senadores vitalicios, los expresidentes. Y Porfirio propuso que los expresidentes de los partidos Sí, fueran. O sea, Rosario y yo seríamos senadores sí, vitalicios. sí. Entonces, lamento mucho que no haya prosperado la propuesta de Porfirio. Pero quedó ese chipote de los 32. Yo estoy de acuerdo en eso. A ver, Adela, no, pero déjame decirte que hay una cosa de la que no estamos hablando y que me parece que enseñaron una puerta censora, un tic censor a la libertad de expresión. Ellos en el PowerPoint del que estamos hablando hablaron de intervenir, del órgano puede intervenir eh, la información calumniosa o la inteligencia artificial Los o los bots. Los bots. contenidos de las Sí, sí, sí. de Las las redes sociales. campañas. Sí, pueden ser los bots o pueden ser cualquier cosa. Eso, a reserva de ver el documento final, pues eso es censura. Eso es censura y a mí no me gusta que haya una censura previa, porque pues eso es para proteger y no hablar de López Obrador y van a decir que es calumnioso decir que se descarriló el tren interoceánico y van a decir que es calumnioso y que solo se puede hablar de García Luna y que solo se puede hablar de Calderón. Entonces yo sinceramente regular el contenido es antidemocrático, es pretirano y a mí no me gusta. Ahora, Monreal ha dicho el 5 de febrero en el evento de la Constitución donde le limpiaron los zapatos al presidente de la Corte, ese día dijo Monreal que ya estaba todo amarrado y que todos iban juntos. Luego, después dijo que ya no. Y ahora dice que solo Morena, como efectivamente Rosario ha dicho, que solo Morena va a apoyar lo que sea sin moverle una coma a la iniciativa de, de la presidenta. Entonces, pues ya nos está avisando que le importa un pito, un comino, lo que la oposición digamos. Eso es lo que no me gusta y por eso dudo de toda esta construcción de la reforma electoral. Y, insisto, hay un tic autoritario contra la libertad de expresión en el PowerPoint que presentó la presidenta. Ahí Y, está, y Steve. ese, y esa, y Germán pone o sitúa ese riesgo de censura en las elecciones ordinarias, en las elecciones en las que competimos partidos políticos. Pero pensemos, por ejemplo, ese mecanismo de censura en la revocación de mandato. Es decir, un ciudadano en redes sociales que diga que se le cayó el tren a la presidenta o cualquier cosa, pues podrá ser censurado, ¿vale? Y esto es el tic autoritario que provino, por cierto, de Pablo Gómez en su momento en la reforma del 2008. Recordarán que con el saldo de la elección del 2006 empezó esta idea de que había que establecer un procedimiento y una autoridad para que evitara que un partido le pudiera decir a un candidato peligro para México. Y esa reforma estableció este mecanismo censor de tutela por parte del INE y del Tribunal Electoral sobre lo que decimos y lo que no decimos en campaña. Tiene razón Germán en alertar sobre esto y hoy en día las redes sociales son el espacio pues más libre de comunicación con los riesgos que tiene, con Pues los sí. nuevos desafíos que implica la inteligencia artificial en términos de veracidad, de la verdad con la que se puede conducir nuestra conversación. Yo quisiera difiero de Max y de Germán sobre esta comprensión del Senado, de los pluris en general. Parecería que el sistema electoral mexicano cayó del cielo o se gestó por una suerte de Big Bang o fue una ocurrencia. En realidad es una evolución. El sistema electoral fue construido precisamente sobre una visión que trataba de congeniar dos principios. Pluralismo efectivo, que todas las partes de la sociedad
pudieran estar representadas eficientemente en los espacios políticos que participan en la toma de decisiones de manera institucional, pluralismo efectivo, y por el otro lado una auténtica preocupación por la gobernabilidad. En la historia de la transición uno puede encontrar muchas reflexiones en torno a qué le pasaría a nuestro país si tienes muchos partidos representados en el Congreso, por ejemplo, en el caso brasileño, en el que tienes muchísimos partidos políticos, ¿qué le pasaría a la gobernabilidad? ¿Cómo se construirían las mayorías necesarias? Y en nuestro país fuimos creando un sistema de partidos moderadamente fragmentado, prácticamente en 3 grandes partidos que iban a cubrir el espectro ideológico de izquierda, derecha y centro. Los 32 senadores de representación proporcional fue precisamente un mecanismo para corregir que no se generara un bipartidismo en el Senado. Es decir, que los partidos grandotes se quedaran con 2 por cada estado y el siguiente en el escalón se quedara con 1 por cada estado. Para que no se generara un bipartidismo en el país, en la Cámara de Representación Territorial, se estableció este mecanismo de corrección para que entraran las terceras o cuartas fuerzas al Senado de la República. Si hoy queremos ya deshacernos de las terceras o las cuartas fuerzas, pues tiene mucho sentido regresar a este mecanismo bipartidista, que no tiene nada que ver, y perdón Max, no tiene nada que ver con la fisonomía de las cámaras de representación territorial. No es el modelo más fiel a una cámara de representación del federalismo, no es que los estados elijan 2 o 3, o que sea de primera minoría y de mayoría. En realidad lo que define la composición del Senado es básicamente qué competencias tiene. Y si algo se ha desdibujado en nuestro país es el sistema federal mexicano, con leyes nacionales, códigos nacionales, este modelo de cooperativo central, modelo de federalismo centralizado, miles de cosas que creo que no se explican por la composición del Senado, sino se explican por un centralismo que se ha hecho por la puerta de atrás. Pero yo quiero insistir en que cualquier reflexión que hagamos sobre el PowerPoint tiene que estar basado en los bienes públicos que se han construido en el pasado y que le han dado estabilidad política al país. ¿Por qué queremos cambiar? ¿Cuál es la lógica de excluir a terceras o cuartas fuerzas del Senado? ¿Qué arregla eso en el país? ¿Un problema de gobernabilidad? ¿Qué arregla que no existan más que los 2 partidos mayoritarios en el Senado? ¿Qué arregla? ¿Qué problema resuelve? Simplemente a mí no me hace ningún sentido no crear un problema donde no existe problema, porque insisto, la construcción de la transición fue para ponderar dos valores en juego, pluralismo y gobernabilidad, que pudieran construirse mayorías para que el presidente pudiera sacar sus presupuestos, para que pudiera haber reformas constitucionales, y por eso establecimos un chorro de reglas alrededor de eso. Por ejemplo, los límites a la sobrerepresentación, para que nadie reformara por sí la Constitución. Pusimos no solamente el límite de los 300 distritos, el límite de la sobrerepresentación del 8%, sino también establecimos unas reglas electorales para que nadie por los propios triunfos pudiera quedarse con la posibilidad de reformar por sí mismo la Constitución. Por eso pusimos, por ejemplo, en muchos nombramientos de instituciones las mayorías calificadas de 2/3 partes. Esa es la lógica de la transición. Por cierto, de una lógica de la que se aprovechó la izquierda que hoy está en Morena. No hubiesen llegado al poder público si no hubiese sido por esos mecanismos que le dio voz y representación a terceras o cuartas fuerzas en el país. Entonces yo creo que desde ahí desde esa mirilla tendremos que ver el PowerPoint. A mí me gustaría señalar que podemos entrar al debate de los aspectos particulares y ahí podemos tener matices, diferencias. Sin embargo, yo creo que la oposición aquí sí tiene que ser muy firme, de rechazo total a esta presunta iniciativa que todavía no conocemos en su contenido total, pero que sus puntos fundamentales están ya esbozados. Elimina el programa de resultados preliminares. Yo me pregunto, que viví el 88 y que lo vivieron parte de los que hicieron esta propuesta, ¿cómo es posible simplemente que lo planteen? Es una traición a 500 muertos del PRD. Segundo, disminuye o afecta drásticamente el profesionalismo del órgano electoral, lo debilita al árbitro. Este es un punto fundamental también de esta propuesta. Nos plantea, en efecto, un mecanismo de elección tan complejo
que lo que va a facilitar son los acordeones que ya se legitimaron en la elección judicial. Para nada toca el tema del crimen organizado y para nada toca el tema de los servidores de la nación y cómo evitar su intromisión en el proceso electoral. Entonces, yo creo que más allá de, pues sí, que se le quite dinero a los partidos y que las pluris pues, sean de una manera o de la otra, yo creo que en el fondo, esta reforma atiende primero, pues a esta cuestión del plan A, B, C, que ya decía Germán, creo que es la cuarta vez, como dice él, de proponer una reforma. Pero lo que no podemos olvidar es que las anteriores que han cambiado y que le dieron este rumbo democrático a México fueron por consenso. Este es el punto central. No podemos hablar de una reforma electoral desde el poder y sin el consenso de las fuerzas políticas del país, de todas. Entonces, aquí yo creo que la intención es discutir una reforma y avalarla con ellos, con sus votos, con su sobrerepresentación, porque la gente, dice la presidenta, a mí me mandató el voto a hacer una reforma electoral. No, perdóneme, presidenta, pero no le dijo que tenía que eliminar el PREP, con base en el cual usted se declaró ganadora el domingo en la noche, ¿verdad? No le dijo que tenía que, incluso desde el centro, desde el poder presidencial, decidir si las regidurías, los concejales, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí sí la oposición tiene que ser muy firme, tiene que pasar, Germán, lo digo con respeto, de posicionamientos en la tribuna a impedir que haya un golpe a la democracia en México. Un último comentario sobre la reforma, porque seguramente estaremos hablando de esto en los próximos días, Max. Sí, pues hay varios temas, ¿no? El tema de los regidores, creo que a mí me sorprendió un poco, yo haciendo el análisis veía pocas capitales, pocos ayuntamientos con mucho más de 15 regidores, pero bueno, al final de cuentas, algunos podrían estar un tanto cuanto excedidos. El tema que comenta Germán, a mí la verdad no me gusta la censura tampoco. Sin embargo, sí hay un debate que trasciende la parte política y que es la ética en los contenidos que se están generando con la inteligencia artificial. No sé si alguien, yo no sé dónde vamos a estar en el 27 en términos de esta tecnología. No sé si alguien de ustedes maneja los avatares o avatares, no sé cuál es el acento correcto, pero es impresionante lo que está pasando en el tema de los eventos del domingo. Muchas de las imágenes que trascendieron fuera de México y por las cuales no sé cómo les he ido con llamadas de amigos en el extranjero, pero me han hecho mención de cosas pues, que no sucedieron en México y todas son producto de inteligencia artificial. Sí. El debate se está dando, por ejemplo, Cloud, que es uno de los de Anthropic, que es una de las empresas hoy muy importantes en inteligencia artificial, que compite con ChatGPT, que está compitiendo con la gente de Google, con Apple, con todos están desarrollando estos programas que ya estamos instalando en los celulares. Lo que vende a diferencia de sus competidores es ética. Entonces sí hay un debate en contenido importante. A mí lo que realmente me ocuparía o me preocuparía es que de pasar alguna disposición de estas características, pues cómo se implementaría. Pero sí creo que la gravedad de lo que viene en términos de generar una opinión pública desinformada o generar alguna cuestión en contra o a favor de personajes que están en las boletas o de gobiernos o de oposición misma, me parece que es un tema delicado. Insisto, el debate ético en términos de lo que está en las redes no toca a los gobiernos solamente y no toca solamente a la reforma electoral planteada por la presidenta. Probablemente lo único bueno del PowerPoint de la reforma electoral es que con esa regla Jesús Ramírez se queda sin chamba. Sí. Porque si algo ha hecho el señor Jesús Ramírez es hacer esas granjas de bots y toda esa propaganda por miserables por redes sociales, y que no me cuenten porque lo está detectado en sus nubes. Ahí está cómo mandan la instrucción para atacar adversarios
cuando mueven sus votos. Lo único que me Y da a gusto de Powerpoint periodistas, es que se- y a Oiga, periodistas, que que le se somos quede sin incómodos. sí, ¿no? y que se le pare el flujo de dinero porque montó esa estructura de propaganda con dinero público, como ya vimos en un reciente libro. Sí. Sí. Oigan, Germán ya compartió su opinión sobre el operativo del Mencho. Te leí, Gil, pero pues sí, siento que es tema que debemos tocar, ¿no? Hay un asunto breve Perdón, Germán. no, nada más de la reforma. Tiene razón Max en que el asunto es ético. Y lo ético en política es decir que uno tiene la verdad probable, no la verdad única. Y el problema de Morena es que no aceptan que en política se trabaja con la verdad probable. Eso es lo ético, pensar que tu parte puede dialogar con la otra parte. ¿Cómo lo digo con biografías? Me lo recordó Rosario en el 88. Lo que se trata en la reforma es de qué lado estás. ¿Estás del lado de Cuauhtémoc Cárdenas, que ayer pidió un diálogo, el michoacano que honra a los michoacanos, de Rosario Ibarra y de Manuel Cloutier, que juntos fueron a recrear el pluralismo en el 88? ¿O estás del lado del ladrón, matavotos, matademocraticida de Manuel Bartlett? De eso se trata la reforma electoral. ¿De qué lado estás? ¿Del lado de estos tres mexicanos ilustres, a los que mucho les debe México y que construyeron la democracia en este país moderna? ¿O del lado del democraticida Manuel Bartlett? Muy bien, mi querido Germán. Muy Oigan, bien, pues. nada más rápido, hay peticiones aquí en el chat. Uno, para que Germán se quede en la mesa siempre todos los jueves y para que Max se salga de Morena. Oye, No, pero que nadie- entonces ya voy a ser yo solita contra tres panistas. Exacto, está cañón, está cañón. Yo ya digo que no sé No, si les digo deseo a no mis amigas. concedido, Adela, Deseo no yo intento de concedido. una vez. Oye, Max, Oye, yo pero les digo a mis Rosario, amigas, les digo a mis amigas Roberto y Germán y a mis amigos, no sé si es la edad, pero yo ya coincido mucho con Roberto y con Germán. Sí, o está sea, cañón. A mí siempre me han dado hueva los panistas, chío, pero pues tengo a mis amigos que no me dan hueva, ¿qué les digo? porque más allá de panistas somos librepensadores. Vámonos, vámonos. Bueno, Gil, A ver, yo sí insisto en que es un operativo muy importante en términos del perfil de la persona que fue abatida, de ese líder criminal sanguinario. Me llama mucho la atención la congoja con la que está la presidenta. Es un éxito para su sí, administración caray, que ¿por parece qué que no está está de gozando. malas? ¿Por qué Que no está está de gozando. malas? Y pudiéramos especular mucho alrededor de estos gestos, pero sí creo que es una victoria para nuestras Fuerzas Armadas, es una victoria para el Estado, es una victoria también como señal de que ya se acabó ese tiempo de contubernio, de complicidad. Nuestras Fuerzas Armadas habían estado bajo la vergüenza de tener que aguantar las agresiones sistemáticas del crimen organizado y no tener la instrucción de repelerlas. Se fueron al campo con la instrucción de que no podían responder a esas agresiones y la defensa, nuestras Fuerzas Armadas salen victoriosas de este operativo, independientemente de cómo se haya construido la inteligencia, independientemente de que haya habido atrás en términos de cómo construyeron las agencias mexicanas este operativo, creo que es un éxito. Y por eso me llama mucho la atención a la presidenta, la actitud de la presidenta. Un muy tímido reconocimiento a los caídos en cumplimiento de su deber, muy poca información sobre lo que vamos a enfrentar como país, porque efectivamente estos cárteles, sobre todo el cártel Jalisco, tiene una lógica operativa diametralmente distinta a las que hemos conocido, a Sinaloa o a los Zetas, por dos razones. Funciona a través de pequeños sindicatos o pequeñas franquicias a nivel estatal, por eso tiene una implantación territorial como la que vimos en el mapa durante todo el domingo y lunes, donde se estaban apareciendo los bloqueos. Y la otra es que ha utilizado o ha instrumentalizado el terror
como un mecanismo de propaganda para hacerse presente en ciertas comunidades, no solamente atentados de gran perfil como el que intentaron en la Ciudad de México con Omar García Harfuch, sino también el asesinato, la ejecución de alcaldes, de diputados, de candidatos, de jueces, en fin. Entonces es un cártel muy complejo con unos tentáculos a nivel internacional. Por ahí hay un reporte del Departamento de Justicia que explica por dónde andan y a qué se dedican. No solamente se dedicaban al trasiego de fentanilo, sino al huachicol, se dedicaban a la extorsión, se dedicaban ya a rentas lícitas, se apropiaron de ciertas economías lícitas para financiarse y con eso seguirse expandiendo. E incluso incursionaron en el terreno de la cultura popular. Ahí hay también, si uno revisa los listados de sanciones de OFAC, hay de este organismo del Departamento del Tesoro, hay sancionados, empresas sancionadas por vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación que tienen que ver con la industria musical, que tienen que ver con la industria de los espectáculos, que tienen que ver con la industria de las vacaciones. Por cierto, detecté 48 sanciones, designaciones en la página de OFAC de lo que va del 25 para acá, del 2025 para acá. 48 personas señaladas por OFAC por vínculos con el cártel Jalisco. El rancho en el que estaba o la propiedad en la que estaba dentro de esas listas. ¿Qué hizo el Estado mexicano para ir por esos antes de ir por el Mencho? Absolutamente nada. No hay juicios, no hay investigaciones, no hay bloqueos. Esta información es pública. Si yo pude meterme a ella, ya ni digamos la UIF o la Fiscalía General de la República. Entonces, creo que es un evento muy relevante. Creo que va a tener consecuencias importantes. Creo que debemos ya hablar desde otra perspectiva. Creo que los cárteles mexicanos ya crecieron a tal nivel que debemos designarlos ya como combatientes internos. Estamos frente a un conflicto interno armado, sostenido, ordenado y organizado que aplica violencia de manera sistemática en nuestro país. Y si queremos seguir autoengañándonos, que son un problema de seguridad pública, solamente veremos crecer el siguiente cártel o el siguiente líder en la cadena alimenticia inacabable que han formado los cárteles en nuestro país. Creo que es el momento, para mí me gustaría ver a la jefa del Estado convocando ahora sí a debilitarlos, desmantelarlos, no solamente descabezarlos, sino desmantelarlos, reconstruir capacidades, que el Estado vuelva a ser el dueño dominante del terreno, del territorio, y no uno más que se debate violentamente contra antagonistas por ver quién manda. Creo que ese es el punto de fondo y ojalá sea el momento post-Mencho, porque quien crea que aquí se acabó una historia está absolutamente equivocado. Equivocado, absolutamente. Max Rosario, un comentario sobre esto. Pues completamente de acuerdo. Yo creo que todo mundo, no vi yo en ningún regateo en este sentido, reconoció este hecho, este viraje en la estrategia, esta confirmación en la práctica de que la política de abrazos no balazos había sido y es un fracaso. Yo creo que esto es lo más importante, que hubo unidad en torno al hecho y a que se le reconociera a la presidenta y al Estado mexicano esta decisión. Lo que preocupa es esta actitud tan ambivalente y en cierto sentido vergonzosa de, pues sí fui, pero no fui, pero sí o no, que informe el general, yo no informo, de no asumir el carácter de comandante de las Fuerzas Armadas en consecuencia de quien estuvo al frente de esta operación. Que nos quedan muchas dudas porque lo que dice Roberto es totalmente cierto. No basta con abatir a un líder criminal que, por cierto, como aquí se ha señalado, era terriblemente sanguinario y poderoso. Si el domingo algo se expresó fue el poder de este cártel. Los 250 puntos que se han mencionado que fueron afectados de alguna manera, las actividades que fueron afectadas, el terror que se infligió en la población y la ausencia de comunicación profesional por parte de quienes nos tenían que informar y quienes nos tenían que decir qué hacer frente a esta circunstancia.
Entonces, es como, no me quiero pelear, pero al mismo tiempo, pues estamos obligados a, decimos soberanía, pero aquí hubo una cooperación muy importante de Estados Unidos y qué bueno. Siempre hemos dicho en este programa que la cooperación con Estados Unidos es para esto. Bienvenida, qué bueno. Entonces se debería de reconocer abiertamente y informar, porque si no, pues Trump te dice allá en Estados Unidos que él fue el que abatió al Mencho, digamos, te quita lo que debiera ser tu principal éxito en materia de seguridad hasta el momento. Ahora, aquí es nada más un punto de inflexión, no es suficiente. Si la estructura criminal permanece, si no es atacada, si no es desmantelada, si no se rompe el vínculo con la política que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación, de nada va a servir que Mencho esté próximo a ser sepultado por sus familiares. Pues sí. Max. Digo, coincido, por supuesto, un gran operativo, extraordinaria ejecución un triunfo innegable para la presidenta. Para el ejército, me parece que como corporación, miren, ayer jugó, yo creo que aquí todos somos futboleros, al menos me consta que doña Rosario sí es Puma, sí sabe de fútbol, ¿no? Pero estuvo la selección nacional jugando con Islandia en Querétaro, sale miembros del ejército a desplegar la bandera de México y es un momento de mucha emoción, de mucho reconocimiento a la institución que se lo merecía porque viene de momentos muy complicados. Y bueno, creo que todos conocemos casos donde pues, el ejército ha sido un tanto cuanto sobajado de alguna forma y me parece que es un reconocimiento a la política de seguridad de la presidenta, es un reconocimiento a las instituciones, por supuesto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero las Fuerzas Armadas en general. Entonces, la verdad es que eso a mí me pareció extraordinario, no es un golpe menor, es una corporación multinacional de delincuencia organizada, no es un caso aislado de narcotráfico, ¿no? Una presencia en muchísimos continentes, se dice que por lo menos en 4 continentes, diversificada, y bueno, pues esto hace justamente que esto tome una relevancia probablemente mayor a cualquier pues abatimiento, captura que haya habido anteriormente. Yo explico la no festividad de la presidenta porque sabe la presidenta exactamente esto, que este es un primer paso. Yo no he visto a nadie en el gobierno federal diciendo, ya estuvo, ¿no? Ya ganamos esta batalla, sino que se sabe que se tiene que seguir actuando, que es una organización que inclusive, además de lo sofisticada que es en su operación, pues tiene aparentemente reglas jerárquicas que harán más fácil la sustitución de liderazgos, que hay una serie de regiones donde pues el Estado tiene retos importantes en materia de garantizar libertades, ¿no? La libertad de tránsito, la libertad de expresión, el cobro de los impuestos, que es una facultad que solamente debe tener el Estado, el control de precios, ¿no? Que le debería corresponder pues estrictamente a la libre oferta y demanda y en su caso, bueno, pues a la intervención del Banco de México para que no haya inflación, pero en fin, o sea, hay un reto importante por delante y me parece que hay una claridad de la presidencia de la República, que hay labores, ya se reunieron después del operativo del domingo con el embajador de Estados Unidos. La línea discursiva me gustó. Yo no comparto que no hubo una buena comunicación. Creo que hubo la mejor comunicación que yo he visto en términos Más de o que menos, Max. bueno, al menos, Adela, en que el gobierno mexicano habla de la palabra cooperación Bueno. y en Estados Unidos, tanto medios como funcionarios de primer nivel reconocen que el operativo es de las Fuerzas Armadas Mexicanas con cooperación de inteligencia de Estados Unidos, y el que le da el traste, pues es Trump, ¿no? En el State of the Union, porque bueno, pues él sí dice casi que yo entré por él, y además de decir otra serie de barbaridades como que había bajado la inflación y que había acabado con 8 guerras, pero ya sabemos cómo es el presidente Trump. Pues sí. Bueno. Adela, sí. yo solo quiero decir que la presidenta dijo que había paz y tranquilidad. Estoy viendo una nota
del Universal, donde World Aquatics Sí, acaba de cancelar. Sí. cancelar el Mundial de Clavados en Guadalajara o en Zapopan, que se iba Justamente. a celebrar del 5 al 8. Pero está bien, yo acepto que se llevó a cabo lo del estadio en Querétaro muy bien. Yo quiero para Michoacán la cantidad de seguridad que va a haber para los partidos del Mundial. Yo quiero que se cuide a los michoacanos y a las michoacanas tanto como se cuida un partido de fútbol. Y quiero que regrese el Morelia a Primera División. Y ojalá, Creo está también... difícil, Germán Gil. Bueno. Y ojalá también, a ver, cuando yo hablo de problemas de comunicación, es que sucede que el gobierno no tiene claro, o no lo ha dicho claro, qué debe esperar la sociedad. A ver, el lunes los bancos, por su lado, cancelaron operaciones. Sí. Por su lado, las líneas de autobuses cancelaron sus rutas. Por su lado, las escuelas dijeron pueden venir o no pueden venir, no va a haber falta. Por su lado, los Oxxos cerraron. Por su lado, se suspendieron actividades. Por su lado, se reanudaron actividades. Por su lado, los niños regresaron a la escuela. Por su lado, se restablecieron ciertos comercios. Yo creo que ese por su lado te explica que no hay una conducción, una dirección desde el gobierno. Cuando hay una amenaza que tiene bien diagnosticada, un riesgo que tiene bien diagnosticado el gobierno, le dice a la sociedad lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Una manera de darle tranquilidad es explicar que existen riesgos o que no existen riesgos. Yo no he visto absolutamente... ha hecho mejor trabajo empresas como DataInt, como algunos analistas de información, explicándonos cómo están surgiendo estos eventos de bloqueos y demás, que el propio gobierno. Y una cosa es que la presidenta o hagan un buen boletín en el que diga la defensa, fuimos nosotros con cooperación internacional. Y otra cosa es que después de lo que implica descabezar al cártel Jalisco, después de ver en 22 estados reacciones, después de ver 252 bloqueos, después de sentir de lo que son capaces, simplemente nadie nos diga como gobierno qué podemos enfrentar. Oigan, yo veo el operativo de seguridad del partido de ayer de la selección y digo, algo está pasando. Sí, claro. Había 7 niveles de cinturones de seguridad desde el centro de Querétaro hasta el estadio de la Corregidora. Me sugiere que hay riesgos. Claro. Pero solamente pudimos saber esos riesgos porque nos enteramos por la televisión que hubo un partido de la selección mexicana y que implementaron ese mecanismo. Nos dicen en la Ciudad de México que no hay problema, que podemos ir al Zócalo a ver a Shakira, pero que van a haber filtros de seguridad, etc. No sé si un evento de esta naturaleza requiere un esfuerzo de comunicación mucho más fino, más transparente. Oigan, cuiden esta carretera o no pasen de noche en esta carretera. Oigan, si en estos eventos públicos se van a establecer controles de seguridad. No, creo que eso es lo obvio. Y como bien dice Germán, si vamos a únicamente cuidar la percepción, cuidar ahí donde está la atención social, haremos muy mal trabajo. Porque efectivamente, ¿dónde están los problemas? Pues donde el Mencho gobernaba, ahí en la Aguililla, ahí se quedaron sin gobierno de facto paralelo que era el Mencho. Y ahora ¿cómo se va a administrar ahí este vacío que se está generando? El problema no creo que esté en el estadio OmniLife. El problema está en la vida cotidiana de muchas comunidades donde estos cárteles ya se habían apropiado de la vida social y de la vida económica, ya no se diga de la vida criminal. Sí. Oigan, nada más rápido, además. Adela, un punto que me parece importante y son las víctimas del domingo, no solamente las del ejército, que desde aquí, por supuesto, todo nuestro reconocimiento y nuestra solidaridad. Ojalá hubiera habido un homenaje de Estado a estos 25 No sabemos ni sus nombres, Rosario. Qué bueno, mejor. Mejor. Porque puede haber represalias contra sus familias. Pues sí. Pero hubo otras víctimas de todos estos narcobloqueos y de todas estas afectaciones. Y yo creo que esas víctimas tienen
que ser de alguna manera atendidas por el Estado mexicano por afectaciones consecuencia de este operativo. Y hay gente que perdió sus camiones, gente que perdió la vida, gente que perdió sus negocios o sus autos y demás. ¿Qué va a pasar con todas estas personas? ¿Quién se va a hacer cargo? Porque todos vimos el video de ese señor en el que está diciendo, no me quemen mi camión, todavía lo debo. Ese pobre hombre no solo perdió su Patrimonio. de trabajo, sino también quedó endeudado. Entonces alguien se tiene que hacer responsable y no me quería ir sin hacer esta acotación, querida Adela. Yo les agradezco mucho como siempre, les mando un beso, nos vemos el próximo jueves. Ya contamos contigo, Germán, tampoco te voy a estar rogando. Ya votamos. Ya voto votamos. por voto, casilla por casilla. Exacto. Los amo. Gracias. Y no necesitamos el PREP. El PREP además. Los Un amo. saludo a todos. Gracias.